a este live que nos convoca es para hablar acerca de la Revolución Verde, explicar un poco en qué consiste la Revolución Verde, qué entendemos por la Revolución Verde e invitarlos a que formen parte de esta comunidad, la comunidad Ruffer, que también vamos a explicar en qué consiste y por qué la hemos convocado, ¿cierto? Entonces partimos de una gran pregunta, una primera pregunta que es la que nos invita a toda esta reflexión y es, ¿nos encontramos en un momento de crisis o en un momento de oportunidad? ¿Ustedes qué creen? ¿Que estamos en un momento de crisis o un momento de oportunidad? Esta situación la podemos analizar desde tres aspectos diferentes que nos permite obtener una respuesta a la cual ya llegaremos y concluiremos entre todos. En primer lugar, desde una óptica de la naturaleza, este alto en el camino ha representado, sin lugar a dudas, un momento muy especial para que la naturaleza retome fuerzas, ¿cierto? Para que los animales vuelvan a estar un poco más libres, a que el aire esté más puro. Se ha reducido en un tercio el hueco de la capa de ozono. Se ven las montañas del Himalaya desde una ciudad, un pueblo cercano en el cual antes nunca se había podido ver, ¿cierto? Empieza el aire a estar más puro, se ven las ciudades más limpias. Esos son reflejos de que la naturaleza se está manifestando, mostrándonos que este paro en el camino, este alto, le ha hecho un bien al planeta en ese sentido, ¿cierto? No es normal ver delfines en la bahía de Cartagena, no es normal ver elefantes atravesando ciudades, venados, tigrillos y demás, o cóndores llegando a los balcones de los edificios en Perú, y así podemos nombrar infinidad de ejemplos de la naturaleza manifestándose y mostrando su alegría frente a este alto en el camino realizado por nosotros los humanos. Desde otro punto de vista, analizamos también la parte económica, que sin lugar a dudas es uno de los aspectos más afectados de esta crisis. No negamos que esta crisis genera una dificultad significativa y es posible hablar de crisis si uno lo ve exclusivamente desde el punto de vista económico, ¿no? Y es allí donde vamos a empezar a analizar desde estos tres aspectos que estamos mencionando. Entonces, al verlo desde el punto de vista económico, efectivamente, habrán muchas empresas que no puedan continuar, que sus actividades deban cesar porque no les es rentable continuar, porque no tienen los recursos para continuar. ¿Qué implica esto? Que muchas empresas cerrarán, otras empezarán desde cero, ¿no? De tal forma que desde ese punto de vista es una oportunidad para replantearse los modelos de producción actuales, los sistemas, como llamaríamos, los sistemas de economía lineal, donde lo que se busca es explotar los recursos naturales, fabricar a grandes escalas, consumir bienes de productos y servicios de manera muy consumista, muy materialista, y finalmente desecharlos, con una indiferencia de no pensar ese desecho a dónde va a parar y qué impacto va a tener en el medio ambiente. Entonces, eso nos plantea una gran oportunidad, y es cómo las nuevas empresas que van a surgir e incluso las empresas que van a continuar, es el momento para que se replanteen su forma de producción, su modelo de negocio y todos aquellos aspectos para reducir los impactos ambientales. ¿En pro de qué? En pro de lograr una armonía con el medio ambiente, en pro de lograr la sostenibilidad. Vale la pena destacar, para aquellos que no conocen el término de sostenibilidad, la sostenibilidad lo que busca es que con el uso que nosotros hacemos de los recursos naturales al día de hoy, poder garantizar que esos recursos se mantengan para las generaciones futuras, ¿cierto? De tal forma que nosotros no acabemos con todo y podamos dejarle a las generaciones futuras
la oportunidad de disfrutar de recursos naturales. Cada vez se ha visto que con el desarrollo, ¿cierto? Con el mal llamado desarrollo, nosotros hacemos más uso de los recursos naturales y cada vez agotamos digamos que la cantidad de recursos naturales dispuestos para todo un año, los agotamos cada vez en menor tiempo. Es decir, empezamos a gastar recursos naturales que deberían corresponder a un año siguiente, a un año próximo, de tal forma que estamos agotando los recursos y el planeta Tierra. Entonces, como decíamos, desde la parte económica, pues sin lugar a dudas, se puede manifestar como una crisis que plantea un cambio en los paradigmas de producción, un cambio en los modelos de negocio de las empresas para que realmente se adapten a este nuevo panorama mundial. Destacar mucho esas imágenes que han estado por las redes, donde podemos visualizar cómo un tiburón se come a un pez, ese tiburón pareciera muy feroz y de gran tamaño, ¿cierto? Y se hace la similitud con el COVID, con la pandemia, ¿no? Mostrando cómo un tiburón grande es un gran enemigo de la humanidad, ¿cierto? Y de tal forma que detrás de ese tiburón hay otro mucho más grande, un megalodón, ¿cierto? Que lo que nos refleja es cómo el cambio climático y la crisis medioambiental puede llegar a ser puede afectar de manera más significativa de lo que está afectando hoy en día la pandemia. Son problemas que no se pueden dejar pasar y que sin lugar a dudas, si bien en este momento estamos afrontando la coyuntura del COVID, el calentamiento global, ¿cierto? El cambio climático es un tema de una dimensión y una magnitud que puede llegar a ser muy superior en términos de dificultades, de crisis y de catástrofes, muy superior a la pandemia actual. Entonces, desde ese punto de vista no se puede subestimar. Analizábamos lo que es el cambio en la naturaleza, el cambio a nivel económico y sin lugar a dudas, analicemos el cambio en las personas. Este tiempo de cuarentena, de aislamiento, nos ha permitido a nosotros tener un espacio de reflexión. Es lo mínimo que esperaríamos, ¿no? Alguno pudiera decir, no, pues yo no tuve ese espacio. Es imposible. Con este momento, todos en sus casas, sintiendo y dándonos cuenta de la vulnerabilidad y fragilidad del ser humano frente a las acciones de la naturaleza, es importante mencionar cómo las personas han logrado tener un proceso de reflexión, ¿cierto? De tal forma que entendamos cuál es nuestro paso en esta vida y cómo nosotros podemos aportar, como lo decíamos, para garantizar los recursos naturales, un planeta sano para nuestras generaciones futuras, ¿no? Y poder nosotros vivir en armonía con el planeta Tierra. Entonces, desde ese punto de vista, si analizamos los tres factores que mencionamos, pues es posible decir que no estamos en una crisis, todo lo contrario, nos plantea una oportunidad, un momento único en la historia humana, de tal forma que rompe, hace un alto en el camino frente a un modelo económico, frente a un modelo de producción, de economía lineal, ¿cierto? Que nos permite, a partir de aquí, emprender diferentes acciones para lograr un cambio, entendiendo que estas acciones no se logran de un día para otro, que es todo un proceso y que nos retan a adaptarnos a la forma en la que se vaya desarrollando y desenvolviendo esta situación del COVID, porque es algo nuevo que desconocemos y que hasta este momento no sabemos cómo se vaya a desenvolver, ¿no? Muy importante el apoyo de la ciencia y de los científicos. Sin embargo, no hay una simulación real de cómo sería el paso de estos días, estos meses, estos próximos años. Será algo que iremos viendo y algo que iremos viviendo. De tal forma
que lo que buscamos nosotros es aprovechar este momento de oportunidad para plantear, promover y lograr diferentes acciones que permitan una revolución verde. Esa es nuestra gran finalidad. Y desde allí, pues planteamos la comunidad Roofer, que lo que busca es difundir estas buenas prácticas, estas técnicas, estos conocimientos, para ponerlos a disposición de la comunidad, de la humanidad, para difundirlos a otras personas, invitar a otras personas, promover, para que de esta manera se amplíen los aportes, se amplíen las acciones que todos podamos realizar y lograr ese cambio, ¿no? Sobra decir que la revolución verde lo que busca no es un tema de violencia, todo lo contrario, lo que busca es un apoyo, una colaboración, un trabajo colaborativo, una economía colaborativa que nos permita lograr reducir nuestros impactos ambientales y vivir con armonía con la naturaleza. Eso es clave en este proceso, ¿no? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cierto? Planteamos 10 acciones claves y puntuales en las cuales nosotros como comunidad estaríamos enfocados en apoyar ese tipo de acciones para lograr este cambio, para lograr esa revolución verde. Entonces, ¿qué destacamos de la revolución verde? ¿Por qué lo hacemos? Porque nos apasiona la naturaleza, porque nos gusta disfrutar correctamente la naturaleza y de tal forma que promovemos que sea cuidada y que sea sostenible en el tiempo, para el bien de todos. Por eso hablamos de lograr los cambios que todos deseamos. Alguno pudiera decir, no, pues a mí no me interesa, para mí es indiferente el cuidado de la naturaleza, del medio ambiente, yo contamino. De alguna u otra forma se ve afectado en la medida que no colabore o que no aporte al cuidado de la naturaleza, porque es un tema que nos atañe a todos, ¿no? Y es un tema en el cual, pues, todos debemos estar unidos, así como nos hemos unido frente a esta pandemia, que nos ha demostrado que la unión hace la fuerza, que nos ha demostrado que sí es posible generar cambios, que sí es posible generar lineamientos desde las políticas públicas, desde los gobiernos, para lograr cambios rápidamente y adaptarnos a una situación que nos pone en riesgo. Entonces, rápidamente, ¿cuáles son esos 10 puntos, esas 10 acciones en las que nosotros queremos enfocar nuestra revolución verde? Partimos de un concepto y es, como lo decíamos ahora, la economía, sin lugar a dudas, mueve nuestras actividades diarias, es nuestro trabajo, es de donde logramos comprar nuestros alimentos. Como le decíamos, esto es un proceso, no va a ser un cambio de la noche a la mañana, de tal forma que uno de los primeros puntos es el emprendimiento verde. Todos aquellos emprendimientos que se generen y que se han generado con nuevos modelos de negocio que planteen soluciones, que planteen nuevas alternativas a las empresariales actuales, ¿cierto? Que puedan generar esas soluciones, esos nuevos negocios que estén planteados desde la economía colaborativa, ¿cierto? ¿Qué busca la economía colaborativa? Que las personas no adquieran productos bajo su propiedad, sino que desde un modelo de negocios la empresa adquiera productos y los ponga al servicio de la comunidad para que la comunidad haga uso de esos productos y no tenga que adquirirlos. ¿Por qué es positivo este tipo de modelos de negocio? Porque las personas, al no tener que adquirir esos productos, se evitaría la producción de esos productos. ¿Qué implica evitar la producción de esos productos? La explotación de los recursos humanos, de los recursos naturales, perdón, y la explotación de la energía, de los diferentes recursos que se utilizan para la fabricación, de tal forma que estamos reduciendo la contaminación. Esto en una gran escala representa una parte muy significativa de lo que son las contaminaciones y los gases de efecto invernadero, que son los que, pues sin lugar a dudas, generan el cambio climático.
Entonces, un ejemplo de estos, ¿cuáles pudieran ser? Las aplicaciones estas para rentar las patinetas eléctricas, ¿cierto? De tal forma que podemos hacer uso libre de estas patinetas sin necesidad de adquirirlas, ¿no? No vemos la necesidad de adquirirlas porque están puestas para la comunidad, siempre y cuando pues uno haga uso pues desde el modelo de negocio, porque realmente es un emprendimiento y es un modelo de negocio. Ese es solo un ejemplo de muchos aspectos que pudieran generarse desde el emprendimiento verde, planteando, como decíamos, soluciones y modelos de negocio que aporten hacia la sostenibilidad. El otro punto es trabajar en pro de una economía circular. ¿Qué quiere decir esto de la economía circular? La economía circular lo que busca es que desde el principio, desde la concepción del diseño de los productos y servicios, se contemplen los elementos que van a ser empleados y los procesos que se emplean durante la producción de estos bienes para que generen el menor impacto posible y que una vez que se terminen de usar, ¿cierto? No vayan a terminar a un vertedero, no vayan a terminar en un río, sino todo lo contrario, ese producto del cual finalizó, podríamos decirlo entre comillas, finalizó su ciclo de vida, realmente adquiere valor, continúa con valor en el mercado, continúa con valor porque se va a convertir en un insumo para nuevos productos o servicios. De tal forma que lo que nos permite es, como su nombre lo dice, que aquellos productos que se usan o insumos que se usan para producir un producto, ¿cierto? Una vez finalice la vida útil de este producto, pueda ser retornado nuevamente al proceso productivo para continuar con su vida útil y no desecharlo. Lo que busca esto es alargar al máximo la vida útil de los productos y hacer buen uso de los recursos naturales, ¿no? La gestión de los recursos naturales. ¿Para qué? Para reducir la contaminación, para reducir la explotación de los mismos. Como un tercer punto, tenemos el uso de las energías renovables y limpias. Es de destacar cómo la energía, ¿cierto? Es la que nos mueve en términos para desarrollar nuestras actividades, nuestro transporte, nuestras actividades del día a día. Entonces, en la medida en que nosotros podamos contar con energías limpias, energías que no sean fósiles, ¿cierto? A partir del petróleo, que pues como ya sabemos generan los gases de efecto invernadero y que un alto porcentaje proviene de estos recursos, ¿cierto? La idea es pasar a hacer esa transición a energías limpias, a energías renovables, de tal forma que podamos contemplar y tener un aire más limpio en la medida que vayamos reduciendo el uso de los hidrocarburos. En este sentido, pues lo que se busca es incentivar la energía eólica, la energía solar y hacer esa transición a energías limpias. Por otro lado, una educación enfocada en la sostenibilidad, ¿cierto? Que desde los colegios se estudien estas temáticas. A veces suelen percibirse estas temáticas como unas temáticas light o unas temáticas muy, ay sí, la ecología, como cosas muy sencillas. Sin embargo, vemos cómo la ciencia está implícita en todo este proceso y es tan complejo como uno quiera verlo, ¿no? De tal forma que se le dé la importancia en la educación y se pueda abordar desde las diferentes ramas y desde los diferentes niveles, ¿no? Que en las escuelas no solo enseñen a sembrar árboles, sino la importancia de los árboles, cómo los árboles se conectan con la vida, cómo se establece la vida, cómo esa siembra de árboles se conecta con las ciencias naturales, ya un poco más avanzado, cómo eso se puede conectar con un proyecto, con una idea de negocio, con un emprendimiento verde, ¿cierto? De tal forma que se logre entender y conceptualizar la sostenibilidad desde la educación, desde los primeros niveles, y se dé esa importancia cada vez mayor en el cuidado y la protección del medio ambiente. Por otro lado, el fortalecimiento de políticas públicas y de lineamientos del gobierno para
priorizar estos temas sobre los otros temas que puedan tener algún interés económico o incluso ya temas nacionales. Hemos visto cómo algunos países empiezan a poner sobre la mesa estas temáticas, dándole la prioridad, ¿cierto? Entendiendo lo que hemos hablado al principio de cómo la crisis del cambio global puede llegar a ser mucho más fuerte que la crisis que estamos viviendo en este momento. De tal forma que se habla de 10 años para lograr la reducción de los gases de efecto invernadero y evitar que haya un incremento en la temperatura global, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, lo que se busca es desde las políticas públicas, así como se ha logrado hacer y se ha demostrado que sí se puede, lograr darle esa prioridad sobre aquellos aspectos y políticas, programas que busquen la sostenibilidad en las diferentes actividades de todo un país, incluso entre países. Por otro lado, otro punto que queremos destacar son los consumos conscientes. Sin lugar a dudas, toda actividad humana, todas las personas generamos impactos, ¿no? De alguna u otra forma, generamos un impacto ambiental dentro de las actividades que realizamos, ¿no? En ese sentido, es tener la conciencia de cuál es nuestro consumo, qué consumimos, por qué lo consumimos y de qué manera consumimos, ¿no? Para hacer una compra más consciente. En la medida que nosotros empezamos a comprar productos y a apoyar emprendimientos verdes, apoyar productos que sean sostenibles, que empleen empaques biodegradables, que produzcan bajo un modelo de economía circular, ¿cierto? Podemos apoyar estos procesos, ¿cierto? Y también evitar nuestros desechos. Volvemos a estas imágenes en las que mostraban cómo una casa se llenaba de desechos, ¿cierto? En la medida que no los podían reciclar ni eran biodegradables. Imaginémonos ahora que estamos en aislamiento, que no pudiéramos sacar la basura, ¿cierto? Los desechos que generamos. La pregunta sería, ¿a los cuántos días estaríamos inundados de basura en nuestra propia casa? Entonces, en la medida que nosotros somos consumidores conscientes, pues compramos las cosas que realmente necesitamos para nuestros consumos y vamos priorizando aquellos consumos sobre aquellos productos que hacen un buen manejo y que tienen una responsabilidad empresarial y natural. ¿Listo? Por otro lado, otro de los puntos es la protección a la naturaleza, priorizar la protección a la naturaleza sobre otros intereses económicos y generar proyectos de siembra de árboles. Está demostrado que los árboles son digamos, la solución más eficaz para la reducción de los gases de efecto invernadero, sin lugar a dudas. Por otro lado, lograr la difusión de todas estas buenas prácticas, de todas estas conocimientos, para que las demás personas puedan hacer uso de estos conocimientos y entender que todo aporte cuenta. Y finalmente, actuar bajo una actitud, la que hemos denominado una actitud Ruffer. ¿Qué busca la actitud Ruffer? Pues ser coherente. ¿En qué sentido? En lo que pensamos, decimos y hacemos, ¿cierto? Si estamos hablando de estos temas, pues qué bueno sería pues ser coherentes entre lo que decimos, hacemos y pensamos. Entonces, en ese sentido, con estos 10 puntos, lo que queremos lograr es ese cambio. En la medida que nosotros lo vamos implementando, lo vamos aportando, lo vamos difundiendo, lo vamos promoviendo con las demás personas, lograremos ese cambio. Como decíamos, no es un cambio que se genere de un día para otro y en ese sentido, pues tenemos a la comunidad Ruffer, que lo que busca es eso. Para eso está hecha la comunidad Ruffer, para difundir estas buenas prácticas, para invitarlos a ustedes y que ustedes se conviertan en multiplicadores de este proceso y logremos entre todos
esta revolución verde que, como lo decíamos, que todos queremos en el fondo, ¿no? Hasta los indiferentes no saben que lo quieren, así es, ¿no? Quisiera cerrar aquí nuevamente con otra pregunta y es, eh, ¿qué aporte o cuál sería la finalidad de formar parte de la comunidad, ¿cierto? Si formarías parte de la comunidad con toda la actitud o simplemente no es un tema que no te interesa. Por otro lado, también quisiera cerrar con una frase muy contundente y es la siguiente. Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el reto de cambiarnos a nosotros mismos. ¿Quién decía esta frase? Víctor Frank. Imaginémonos a este señor sobreviviendo a 4 campos de concentración, ¿cierto? Era evidente que él no podía cambiar el contexto en el cual se encontraba. Sin embargo, sí tenía el reto de cambiarse a sí mismo para lograr sobrevivir a ese proceso. Entonces, cerrar con esta frase para, para hacernos reflexionar sobre el momento en el que estamos, ¿cierto? Donde nuevamente, pues a pesar de lo que hemos dicho, todavía se ve mucha indiferencia y hay mucha inercia frente a la forma en la que llevábamos estos procesos productivos, esta economía, lo que pudiéramos llamar como el sistema y todo esto, ¿cierto? De tal forma que nosotros seamos esos agentes de cambio, esos multiplicadores para lograr esta revolución verde. Muchas gracias a todos por su participación, por estar conectados hoy en esta sesión. Haremos más sesiones desglosando un poco más y detallando cada uno de estos 10 aspectos que hemos mencionado y nuevamente invitarlos a que continúen conectados con nosotros para conocer todas las soluciones, conocimientos y demás aspectos que tenemos para compartirles a ustedes y hacer de esta comunidad una comunidad cada vez más grande, más participativa, más influyente y que logremos el cambio que todos queremos. Antes de cerrar, me gustaría preguntar si alguno tiene alguna inquietud que pueda hacer por el chat, ¿cierto? Alguna pregunta, inquietud que quieran en este momento. Y invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, como pues ya están desde allí viéndonos, entonces entenderíamos que ya están allí vinculados. Muchas gracias a todos y sobra decirles que estamos en este proceso y veámoslo como una oportunidad, ¿cierto? Esa es la gran conclusión. Esperamos que todos los que estamos en este live hayamos llegado a esa conclusión y la sintamos, ¿cierto? La vivamos como una oportunidad y empecemos a empoderar a las demás personas en ese propósito. Muchas gracias. Damos por finalizada esta sesión.